Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Pastrana Caselín y el día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es una serie de procesos que ocurren entre un latido y otro. Cada ciclo va a empezar con un impulso en el nodo sinoauricular, el cual va a desencadenar diferentes procesos mecánicos que ocurren dentro del corazón. Para poder entender mejor cada uno de los procesos que suceden en cada ciclo, es necesario esquematizar los impulsos eléctricos, los volúmenes auriculares y ventriculares, así como también las presiones que hay dentro de las cavidades auriculares y ventriculares y la presión que hay en los grandes vasos. Resulta necesario entender que cada ciclo va a tener tres aspectos importantes: la relajación, contracción y llenado de los ventrículos. Así podemos determinar que cada ciclo se va a comprender de dos fases importantes: una de relajación ventricular, que va a ser nuestra diástole, y una de contracción ventricular, que va a ser nuestra sístole. Asimismo, también es importante comprender que la fase de la sístole, de contracción ventricular, va a tener dos periodos importantes: uno preexpulsivo y uno expulsivo. Bien, comenzando con el periodo de preexpulsión, tenemos que este inicia con un periodo de latencia electropresora, el cual va a comenzar con la activación eléctrica del ventrículo, que este inicia justamente al inicio del complejo QRS. Entonces vamos a tener que va a haber un tiempo de diferencia entre el impulso eléctrico y la respuesta presora. Y de aquí es de donde sacamos que antes de un fenómeno mecánico vamos a tener un fenómeno eléctrico. Después seguirá el intervalo bradivárico, donde vamos a tener un aumento de la presión del ventrículo y una baja en la presión de la aurícula, de tal forma que se va a cerrar la válvula mitral. Es en este periodo donde podemos determinar que el ventrículo, la cavidad ventricular, ya se encuentra llena. Y si nos ponemos muy específicos, podemos darnos cuenta que la presión de la aurícula y del ventrículo izquierdo es la misma y tienden a ser muy bajas, entre 2 a 3 milímetros de mercurio. Bien, después seguimos con la fase de contracción isovolumétrica. Este es el periodo comprendido entre el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica. Ahora, ¿cómo se va a abrir la válvula aórtica? Bien, el ventrículo tiene que aumentar su presión. Habíamos dicho que se había quedado en 3 milímetros de mercurio. Entonces tiene que alcanzar la presión de la aorta, que son 80 milímetros. Entonces aquí es donde el ventrículo tiene que aumentar la presión hasta alcanzar los 80, y al alcanzar los 80 es donde se va a abrir la válvula. Cabe mencionar que aquí, como su nombre lo dice, pues el volumen sanguíneo dentro del ventrículo no va a cambiar, va a seguir teniendo los 130 mililitros. Una vez terminado el periodo preexpulsivo, ahora podemos seguir con el periodo expulsivo, que va a iniciar con una fase de presión taquibárica, donde vamos a tener un rápido aumento de la presión del ventrículo izquierdo y de la aorta. Aquí pues puede llegar a haber un poco de pérdida de volumen sanguíneo. Después seguimos con la fase taquivolémica. Aquí es donde, al tener el ventrículo y la aorta a la misma presión, el ventrículo va a eyectar rápidamente una gran cantidad de sangre hacia la aorta. Después se sigue con la fase bradivolémica, donde vamos a tener que el ventrículo ya expulsó la mayor cantidad de sangre hacia la aorta. Y bueno, aquí es donde empieza a disminuir de manera considerable la presión del ventrículo. Después, para terminar con la sístole, tenemos la última fase, que es la fase preisodiastólica. En esta pues ya se terminó de expulsar toda la sangre, entonces retrocede un poco de sangre y esto va a hacer que se cierre la válvula aórtica. Con el cierre de la válvula aórtica ya se terminó la sístole. Y esta fase sirve de transición entre la sístole y la diástole. Y vamos a comenzar con la diástole. Bien, iniciando con la diástole, tenemos que la primera fase, que es la de la relajación isovolumétrica. En esta, la presión del ventrículo disminuye tanto que alcanza la de la aurícula. Entonces, con esta disminución de la presión del ventrículo, se abre la válvula mitral. Bien, seguimos con la fase de llenado rápido. En esta, como ya se había abierto la válvula mitral,
la aurícula se encontraba llena de sangre, va a haber un flujo rápido de sangre hacia el ventrículo. Después del llenado rápido sigue la fase de llenado lento, donde bueno, al pasar una gran cantidad de sangre, sigue pasando sangre pero ahora en menor velocidad. Y bueno, al final de esta fase de llenado lento es donde tiene la presencia la onda P, la cual va a iniciar la actividad eléctrica. Seguimos con la última fase de la diástole y esta es con la sístole auricular. Aquí, como había mencionado, la onda P tiene presencia, entonces esta onda va a iniciar la contracción de la aurícula y la aurícula pues va a eyectar lo que queda de sangre hacia el ventrículo, y aquí es donde se dice que se termina con el 25% de la capacidad del ventrículo, que con esta contracción pues se llena este 25%. Bien, y precisamente con esto termina la diástole, que es con la activación eléctrica del ventrículo, que como vimos al inicio del ciclo cardíaco, pues estos empiezan con la activación precisamente eléctrica del ventrículo. Bueno, y esto ha sido todo lo del ciclo cardíaco. Muchas gracias por